A veces, o muchas veces, Dios permite oportunidades en nuestras vidas que, aunque no las comprendamos, porque es cierto que a veces no entendemos, forman parte de su plan perfecto para moldear nuestro carácter, para fortalecernos a nosotros en nuestra fe. Son puertas, mis queridos hermanos, veámoslas como puertas que el Señor abre o que está abriendo para impulsarnos a nosotros hacia un crecimiento más profundo en nuestra vida espiritual, para enseñarnos también a depender de Él sobre todas las cosas y para conducirnos a una etapa de madurez que no alcanzaríamos de otra manera. Sin embargo, cuando las dejamos pasar, cuando dejamos pasar esas oportunidades, sea por alguna distracción, sea por incredulidad, sea por duda, por lo que sea, corremos el riesgo de quedarnos sin crecimiento, de repetir los mismos errores o el mismo error que hemos cometido, y perdiendo también bendiciones que Dios tiene preparado para nuestra vida a través de esas experiencias. Así que Dios no solo quiere que nosotros, usted y yo, avancemos en sus propósitos, sino que también aprendamos a discernir, a tener discernimiento y confiar en Él, aun cuando usted y yo no entendemos absolutamente nada del porqué. Pero sí sabemos que Él sí sabe. Él sí sabe el porqué de las cosas. Recuerdo haber leído la historia de un joven zapatero llamado Dwight L. Moody. Trabajaba en una pequeña tienda en Boston a mediados del siglo XIX. Nadie imaginaba que aquel muchacho, sin mucha educación formal, llegaría a ser uno de los evangelistas más usados por Dios. Pero un día, su maestro de escuela dominical decidió simplemente ir y hacerle una visita allí en su trabajo. Entró en aquella zapatería y se sentó junto a él y comenzó a hablarle del amor de Cristo. Y hermanos, ese simple momento, esta simple conversación cambió la vida de aquel joven para siempre. Años más tarde, Moody decía: si aquel hombre no hubiera aprovechado aquella oportunidad de hablarme de Cristo, quizás yo jamás habría conocido al Salvador. Bueno, me alegro que digo yo quizás, porque en mi convicción, mis queridos hermanos, es que nadie ni nada puede detener los planes eternos de Dios en la formación de su pueblo. Nadie ni nada. Quiere decir que si no usa a uno, usa a otro para esa labor, para ese trabajo. Pero sí aprendemos una cosa de esa historia, y es que fue una oportunidad divina que aquel maestro de escuela dominical aprovechó. Un buen maestro de escuela dominical no es el que da una clase, es el que se preocupa por sus alumnos durante la semana. Y aquella sencilla conversación hizo una gran diferencia, allí en un simple taller de zapatos. Pero transformó no solo la vida de un joven, sino que después la vida de miles de personas que a través de ese joven vinieron a Cristo. Así también, hermanos, las oportunidades que Dios nos da a nosotros pueden parecer insignificantes, pequeñas, ante los ojos suyos, pero ante los ojos de Dios son con propósito y son importantes, son parte de su plan divino. David en su juventud pues recibió una oportunidad que, bueno, parecía algo insignificante,
nada importante, nada grande, porque el texto nos dice que su papá simplemente lo llamó y le dijo a él, o sea, Isaí, el padre de David, lo llamó para que le llevara queso y pan a sus hermanos mayores que estaban precisamente al frente de una batalla o que se aproximaba ante los filisteos y Goliat. Pero esa obediencia en lo pequeño, queridos hermanos, de solo llevar queso y pan, lo llevó a él a enfrentarse al gigante Goliat y ser reconocido como el hombre según el corazón de Dios. ¿Qué les parece? Así que a todo creyente, aunque todo ser humano tiene distintas oportunidades en la vida, pero todo creyente específicamente, tarde o temprano, a nosotros nos llega la oportunidad de ser algo o de hacer algo. Es decir, Dios es el que tiene sus planes y sus propósitos para nosotros, y nosotros tenemos que reaccionar a esa acción de Dios. Pero los que son escogidos de Dios y andan según el Espíritu Santo, pues manifiestan cierto discernimiento ante estas oportunidades. Es decir, somos sensibles, debemos de ser sensibles a esas oportunidades cuando las tenemos delante y saberlas valorar. Estos hombres y mujeres de Dios saben discernir si algo es de Dios y para la gloria de Dios, o si es simplemente para los hombres o algo para la carne. Y déjenme decirle, hermano, no siempre se trata de escoger entre lo malo y lo bueno. Casi siempre queremos verlo así. Si es malo, si es bueno. No. Se trata de discernir cuál es la voluntad de Dios, aunque hayan dos cosas que sean buenas delante de nosotros. Y créanme, no tiene que ser en cosas extraordinarias. Casi siempre pensamos en esos términos, queremos que Dios nos manifieste cosas extraordinarias, pero puede ser, y mayormente es, en aquello que es lo más sencillo, lo más simple, lo más cotidiano, lo más natural de la vida. Puede ser allí donde Dios esté conduciéndolo a usted a tener parte de un plan, de un propósito para su vida. Así que David, aunque quizás no era, digamos, plenamente consciente, yo estoy seguro que él ni pensaba encontrarse con el gigante Goliat, no tenía eso en mente, pero él sabía que Dios lo guiaba y él servía con gozo al mandato de su padre, como escribió más tarde en el Salmo 23. Conocen el Salmo 23, ¿verdad? Cuando él dice, me guiará por senda de justicia, por amor, no al nombre de David, sino su nombre, para su gloria. Dios tiene propósitos para traer gloria a sí mismo y nosotros debemos responder para que eso se haga realidad. Pero él estaba consciente que era Dios quien lo guiaba. No sabía qué era lo que venía, pero sí sabía que Dios lo guiaba. Y cada oportunidad que se le presentaba, la aprovechaba. Y esa misma oportunidad lo llevaba a otra oportunidad más importante o mayor. Así que tenga en cuenta que los propósitos de Dios en nuestra vida suelen ser mayormente o comienzan mayormente pequeños. Pero ser fiel, escuche bien, ser fiel en lo poco, en lo pequeño, y muchos no lo son, pero hay que ser fiel en lo poco. Ese es el diseño de Dios para tu vida, para que luego seamos puestos en lo mucho. Y cada oportunidad es única, y por lo general no regresa, o sea, no se repite. O sea que una oportunidad dada por Dios puede cambiar no solo nuestro destino, sino también el destino de otras personas. Así que el corazón dispuesto del ungido sabe, en primer lugar, aprovechar la oportunidad de servir. Y dice la palabra de Dios, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado
y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Ahora noten el corazón dispuesto de David, porque siempre cuando hay esta disposición se encuentra gozo en lo que hacemos. Usted pierde eso, usted pierde gozo en lo que usted hace. No importa que sea lo que usted haga, entienda que Dios lo ha puesto ahí. A los hijos de Dios, a quienes llamamos aquí en esta serie que estamos dando, los llamamos ungidos en esta serie, ¿no? Pues siempre les llega la oportunidad de servir. Y servir a Dios y servir a otro es una marca del corazón cristiano, del verdadero creyente, dispuesto siempre a hacer lo que le agrada a Dios. Así que si alguien dice ser cristiano, y alguien, y mucha gente dice ser cristiano, pero nunca muestra el más mínimo deseo, interés, la más mínima disposición en servir a alguien, bueno, yo le diría que algo anda mal. Algo anda mal y tal persona debe examinarse a la luz de la obra de la cruz del Calvario y preguntarse si verdaderamente ha nacido de nuevo o si verdaderamente ama a Dios. Porque el que ama a Dios, ama al prójimo. Y el servicio cristiano, hermano, no es una tarea impuesta, no es una cosa que se le impone así a la fuerza a la gente. Es un deseo natural del que tiene a Dios en su corazón. Es un gran privilegio, un privilegio sagrado servir al Señor, y es algo que disfrutamos con gozo aquellos que estamos en Cristo. Dice el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Señor nos enseñó que la verdadera grandeza del creyente, del cristiano, no está en ser atendidos, sino en atender. No está en el ser aplaudidos, sino en lavarles los pies si es necesario, a quien sea necesario. Ustedes entienden lo que le estoy diciendo. Hermanos, David obedeció a su padre Isaí, y se dispuso a llevar aquellos alimentos, un poco de pan, un poco de queso, a sus hermanos. No se quejó, no se sintió menospreciado por aquella tarea, no se acomplejó, no hubo una queja. Para él era simplemente importante obedecer a su padre en aquella pequeña tarea. Así que, hermanos, créanme, Dios siempre va a probar a sus hijos. Dios siempre lo va a probar a usted. Si no lo ha probado hoy, lo va a probar mañana o luego, pero Dios siempre nos prueba a nosotros en lo poco antes de confiarnos en lo mucho, o antes de confiarnos en aquello que es más grande. Así que el Señor mide nuestra fidelidad en las cosas sencillas, en una visita, en una llamada, en un texto, en unas palabras de aliento, en una oración de fe. Pero sepa usted que en cada una de ellas puede esconderse una oportunidad divina de parte de Dios. Así que tenga eso en cuenta, amado hermano, y recordemos las palabras de Jesús cuando Él dijo estas hermosas palabras que todos quisiéramos oír. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Entonces, ¿qué dice? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren, aunque yo estoy convencido de que el texto da a entender con toda claridad que así será la recompensa final después de esta vida, porque si ustedes analizan todo lo que hagamos en este mundo, por grande que sea, es bien poco, insignificante con aquello que Dios nos va a dar para la eternidad. Pero, sí, son bien pequeñas en comparación, pero por otro lado, quiero que entienda que es un principio
Es un principio que se aplica también a nuestra jornada terrenal. En ningún centro de trabajo le van a dar a alguien la tarea grande, difícil, importante, si no es fiel, si no muestra ser un buen trabajador en aquello simple, en aquello que se le ha dado actualmente. Y lo mismo es con Dios. Si queremos que el Señor nos bendiga en otra tarea, necesitamos ser obedientes, fieles ahora, con la vida que tenemos, con el trabajo que tenemos, con el matrimonio que tenemos, con la familia que tenemos, donde estamos viviendo. Allí tenemos que serle fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A todos nos llegará la oportunidad de servir, créanme. ¿Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Cuántos recuerdan esa parábola? ¿Todo el mundo recuerda esa parábola? Miren, Jesús narró esta parábola, hizo ver que al buen samaritano le llegó su oportunidad de servir en ese camino de Jerusalén a Jericó. Y según la parábola, aquel samaritano ayudó en los primeros auxilios a un extranjero que había sido asaltado, golpeado, herido, y dice la historia que estaba a punto de morir. Pero interesante, que por allí también habían pasado dos personas muy religiosas. La parábola dice que pasó un sacerdote y luego pasó un levita. Los sacerdotes eran levitas, pero también eran descendencia de Aarón, y los levitas pues eran los ayudantes de los sacerdotes. De cualquier manera eran religiosos y tenían la forma, la habilidad, la capacidad de ayudar. No ayudaron. ¿Por qué? ¿Por qué no ayudaron? ¿Saben por qué? Porque no les importó para nada al prójimo. Tan sencillo como eso. ¿Por qué a veces no hacemos lo que debemos de hacer? Porque no lo sentimos, porque no nos importa, porque nuestra mente, nuestro corazón está en otras cosas. Y Dios no es la prioridad en nuestra vida. Así también David fue fiel en lo pequeño, obedeció a su padre y sirvió en aquello tan simple como ya ustedes vieron, en simplemente llevarle alimento a sus hermanos que estaban al frente de una batalla, y en esta obediencia tan sencilla, tan cotidiana, pudiéramos decir, allí encontró la oportunidad de ser conducido al campo de batalla y donde se reveló verdaderamente quién él era y su llamado. Cuando servimos, hermanos, no lo hacemos para ganar ventaja, no lo hacemos por beneficios personales, si es que servimos con amor a Dios. Simplemente lo hacemos porque queremos que Dios sea honrado y glorificado. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Estamos sirviendo ¿a quién? Al Señor. En ese trabajo que usted está, donde usted está trabajando, ¿a quién sirve? Usted está sirviendo no a su jefe, usted está sirviendo a Dios. En lo que usted hace. Y si usted es ama de casa, está en la casa, ¿usted a quién está sirviendo? Está sirviendo a Dios. No importa lo que hagamos, donde estemos, estamos para la gloria de Dios. Dios nos hizo para Él y no para nosotros. En segundo lugar, el corazón dispuesto sabe aprovechar la oportunidad de obedecer. Dice la palabra que se levantó pues David de mañana dejando las ovejas al cuidado de un guarda. ¿Qué les parece? O sea, una cosa es servir y otra cosa es servir con obediencia, con diligencia, consciente de las necesidades. David no solo obedeció, sino que dice que lo hizo temprano, de mañana, madrugó. Es decir, tuvo cierto entusiasmo y responsabilidad. Bueno, el texto resalta 3 detalles que revelan ese corazón de David, ¿no? David no solo fue un siervo fiel, obediente, sino un joven
diligente. Dice que se levantó, y dice de mañana, ¿no? Temprano. Es decir, que los hombres y mujeres de Dios saben levantarse para Dios. Él no pospuso el mandato para otro tiempo, ni buscó excusas, no retrasó aquella obra, sino que actuó con diligencia. No le pesó para nada, porque su prioridad era agradar a Dios. Ahora, noten también cómo David fue responsable, porque dice el pasaje que dejó también las ovejas a cargo de alguien responsable. Es decir, no descuidó de su deber anterior por atender a otra cosa nueva. Es decir, dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Y así es el siervo de Dios. El siervo de Dios no abandona una tarea para tomar otra, sino que organiza, delega, cuida. O sea que no es solo comenzar bien el asunto, sino también terminar bien. Ahora, mis queridos hermanos, David fue y llegó al campamento de batalla. Miren esto. Dice que llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó a tiempo, porque salió a tiempo, porque fue diligente. Qué gran lección esta para nosotros hoy, hermanos, que estamos aquí. Muchos creyentes se pierden bendiciones de Dios simplemente porque llegan tarde a lo que Dios está haciendo. Se pierden a veces el inicio, la palabra transformadora, la obra inicial del Espíritu Santo. Pero el que obedece llega a tiempo, ve y oye cosas que otros no. Y es interesante, hermanos, cómo hay creyentes que son capaces de llegar temprano sin falta a los trabajos. Por nada la vida llegan tarde al trabajo. Cumple, y esto hacen bien. Es decir, llegan a su trabajo a tiempo porque saben que si no lo hacen, tienen problemas, ¿no? Lo despiden o no les pagan por el tiempo atrasado. En fin, se preocupan por eso y cumplen. Pero para las cosas de Dios no me importa. Para las cosas de Dios no es tan importante llegar a tiempo, no llegar a tiempo a la casa, no es importante. David llegó a tiempo, y por llegar a tiempo fue testigo de lo que estaba diciendo Goliat. No se perdió las amenazas de Goliat, y eso es importante. Vio y oyó, y así debemos de ser nosotros para las cosas de Dios. Yo siempre dije, si yo soy responsable para mi trabajo, ¿cómo no voy a ser más responsable aún para las cosas de mi Dios? Quien me dio el trabajo, quien me da la salud, quien me bendice, es el Señor. Hermanos, tiempo de que todos maduremos para que el Señor derrame su bendición sobre nosotros y estemos entregados de verdad a nuestro Señor, poderoso Dios, quien puede hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere en nuestras vidas. Pero fíjense, hermanos, como dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oyó, son las que Dios ha preparado y siempre tiene preparado. ¿Para quiénes? Aquellos que le aman, y mientras más le aman, más fieles le van a ser. Para esto Dios siempre prepara algo especial. Claro que este texto sabemos que también tiene una relación con nuestra entrada en los cielos. Porque cuando lleguemos allí, señores, vamos a oír y vamos a ver cosas que jamás nos imaginamos. Algo tan grande, tan maravilloso que no tenemos una idea. Nos va a pasar como a los bebés en el vientre de una madre. Si por el bebé fuera, ahí se quedara siempre, ¿verdad? La madre tiene que empujar para sacarlo. O si no, hay que hacer una cesárea para sacarlo, ¿no? Él está muy cómodo allí, no quiere salir. Pero cuando sale, empieza a oír y a ver cosas que jamás se imaginaba. Empieza a aprender cosas que él no tenía una idea que iba a aprender. Mis queridos hermanos, así será nuestra entrada en los cielos. Pero aún así, en la práctica, en nuestra jornada, también Dios da visión y da palabra a aquellos que le aman y están cerca de Él. Así que obedecer no siempre es fácil, yo lo sé. No siempre es fácil.
porque a veces implica sacrificio, implica dejar algo que ya teníamos planeado, que nos gusta, implica a veces humillarnos, pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, siempre hacemos lo que es mejor para la gloria de Dios. Así que Dios se revela al corazón obediente, no al que es indiferente. El corazón dispuesto también sabe aprovechar la oportunidad de recibir. También servimos, obedecemos, pero también recibimos. Dice la palabra del Señor que entonces habló David: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Bueno, cuando David escuchó las palabras desafiantes de Goliat, parece que se le encendió algo por dentro, pero no un orgullo humano, sino un celo por las cosas de Dios, un celo santo por honrar a Dios. Y él no vio realmente a un gigante como tal, él vio una oportunidad para que el nombre de Dios fuera exaltado, mis queridos hermanos. Y a veces se nos olvida eso cuando tenemos los problemas encima. No lo miramos y decimos al problema: esto es una oportunidad para exaltar al nombre de Dios con mi vida, con mis pensamientos, con mis acciones, con mi fe. Así lo vio David ante aquel gran gigante, que ya dijimos que era un hombre de casi 10 pies de altura. Mientras los demás se turbaban, porque ustedes ven la historia, dice que se turbaron y tuvieron miedo y algunos hasta salieron huyendo, ¿no? Pero David tuvo un discernimiento de aquella ocasión. Lo vio en el contexto de exaltar y glorificar a Dios. Y claro, al hacer esto, pues ya no se concentra en la magnitud del hombre que tenía ahí. Parece que todo ese ejército de Israel estaban mirando lo grande que era Goliat, lo impresionante que era, y estaban aterrorizados. Pero David no vio eso. Él vio a Dios y el deseo, la necesidad de que Dios fuera honrado. A veces Dios permite que surjan en nuestra vida gigantes, que podemos llamarle Goliat, así en nuestros caminos, no para destruirnos, sino precisamente para darnos la oportunidad de confiar, de creer, de crecer. Y David entendió que el reto de Goliat no era una amenaza personal en sí, sino realmente era un insulto al Dios vivo. La gente se llenan de ira porque les insultan a ellos, pero no porque la obra de Dios es atacada o porque menospreciamos la obra de Dios. Nos insultamos por lo que nos hacen a nosotros. ¿Saben que Cristo no se molestó nunca por esa parte? O sea, duele, pero Él no atacó por eso, solamente dio latigazos cuando Dios fue deshonrado en la casa de su Padre. Ojalá tuviésemos esa clase de celo, mis queridos hermanos. Su reacción fue más bien espiritual, más que, digamos, emocional. Pero quiero que sepan que David también habla en ese pasaje de recompensa, de recibir recompensa, pero quiero que lo entiendan en el contexto de lo que él mismo está diciendo, porque él está hablando de honrar al Dios viviente. Él no está pensando tanto en lo que Saúl puede dar, sino en lo que Dios puede dar a través de Saúl. Dios siempre bendice a los suyos de alguna manera, y espero que usted desee las bendiciones que Dios quiere para usted, no las que el mundo le quiera dar a usted. Usted le puede decir a Dios: dame las que tú quieres para mí, las que tú tienes para mí, Señor, pero guíame a ser obediente, a serte fiel, para ver esas cosas que tú tienes para mí. Y yo lo veo de esa manera cuando él pregunta: bueno, ¿qué es lo que le van a dar al que venciere a este hombre, que lo que está haciendo es deshonrando a Dios? Claro, ustedes pueden leer allí, había una lista de beneficios, entre ellas la casa de su padre no iba a pagar impuestos. Qué bueno para los que tenemos propiedad, no pagan impuestos. A mí me encantaría eso. Ya han estado hablando aquí en la Florida de Santi, de que si le quitan los impuestos a los que son dueños de propiedades. Yo, Señor, que sigan hablando de eso, pero que lleguen a una conclusión, ¿no? Me conviene.
Pero también la otra que también le encantaría a cualquier joven no casado, que el rey le iba a dar como esposa a una de sus hijas. Oh, qué bueno, qué bendición, así que era también algo agradable. Pero no quiero que pierdan de vista el enfoque de David, porque el enfoque de David no estaba tanto en eso que iba a recibir como en honrar a Dios. Miren lo que dice aquí a continuación. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los cuadrones del Dios viviente? ¿Se dieron cuenta? Mientras que Goliat le llamaba a ellos los soldados de Saúl, él no lo veía así, lo veía como del Dios viviente. Sí, ellos veían ese peligro, ellos vieron el problema, pero David vio el propósito de Dios. Y su corazón estaba enfocado precisamente en no los aplausos de los hombres, sino precisamente en la bendición de Dios. A veces los aplausos de los hombres traen más problemas que soluciones. Porque después que David venció a Goliat, ustedes recuerdan la celebración de las mujeres en las calles, recuerdan, ¿no? Que danzaron y todo lo demás. Bueno, eso causó un sufrimiento tan grande en la vida de David, porque se llenó de celos Saúl por lo que cantaban aquellas mujeres, ¿no? Dándole un minimutivo a Saúl, al rey Saúl, como que solo había ganado a sus miles y David a sus 10,000. Así que no fue nada positivo realmente aquella celebración. Pero lo que sí él buscaba era la bendición de Dios para su vida. Así que, hermanos, para terminar, lo que comenzó como una tarea sencilla de llevar pan y queso se convirtió en el escenario donde Dios precisamente expuso a su escogido por aquella simple obediencia. Dios abrió las puertas para que el futuro de David fuera organizado. Así que quiero concluir, permítanme concluir con estas 3 ideas que hemos tratado. Primero, que Dios da oportunidades cada día. Sepa, esté seguro de esto, para que le sirvamos, para que le obedezcamos y también para que recibamos de Él por medio de esa obediencia. Algunas van a parecer bien pequeñas e insignificantes, otras visibles o más visibles, pero todas con un propósito de Dios. También seamos siempre sensibles a cada momento, a cada oportunidad de servir. Muchas veces aparecen, otras veces desaparecen esas oportunidades, vienen y se esfuman, pero Dios da esas oportunidades. Y también una oportunidad de Dios puede ser ese momento clave, esa oportunidad para abrir la puerta de un brillante futuro. Así que, hermanos, recuerden que las oportunidades de Dios siempre vienen, o mayormente vienen, envueltas no en grandezas, en cosas pequeñas de nuestra vida. A veces se disfrazan de manera tan pequeña que ni las reconocemos. Pero si nosotros tenemos un corazón dispuesto y estamos enfocados en honrar a Dios, servir a Dios, pues el Señor nos va a usar en las cosas pequeñas. Así que el corazón dispuesto es aquel que no busca su propia gloria, sino la de Dios, que no se rinde ante los obstáculos, sino que se ve en ellos como una ocasión para confiar en el Señor una vez más. Hermanos, no subestimemos las pequeñas cosas que Dios está haciendo y las pequeñas puertas que Dios abre. Cada acto de servicio fiel, cada obediencia silenciosa, cada paso de fe puede ser la oportunidad que cambie nuestra historia. Permíteme hacer un llamado. Quizás hoy el Señor te está haciendo recordar una oportunidad que posiblemente dejaste pasar, una ocasión en que no serviste, una oportunidad para obedecer que no cumpliste o para confiar en el Señor. Quiero decirte, no te lamentes,
sino ven al Señor en arrepentimiento, pidiéndole a Él que te dé un corazón dispuesto, como el de David, para poderle servir, cualquiera que sea el momento, la ocasión o la circunstancia. Y si aún no conoces a Cristo, no conoces al Señor, quiero invitarte a que vengas. Quizás me estás escuchando por estos medios en que se presentan las redes sociales y me estás escuchando en estos momentos y sientes en tu corazón que no tienes a Dios, no tienes seguridad de salvación. Te puedo decir ahora que tienes la oportunidad de la mayor decisión en tu vida, de venir a Jesucristo. La oportunidad de salvación por la gracia. Cristo murió y resucitó de entre los muertos, y ese mismo poder es el poder que nos rescata, que nos da vida eterna, que nos salva. Ese es el poder de la cruz que puede obrar en nuestra vida para salvación. Que el Espíritu de Dios te guíe con su gracia, para que puedas hacer siempre la voluntad del Señor y servirle en cosas pequeñas y luego en las cosas grandes que Él tiene para ti. Que el Señor te bendiga.